conectados en esta presentación. Les agradecemos que vayan a escuchar esta primera conferencia del ciclo Voces de América Latina que hemos organizado para ustedes en el marco del 10º aniversario de nuestro diplomado, El periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social. Estamos cumpliendo 10 años y este logro es producto del esfuerzo tanto de nuestros patrocinadores y organizadores, FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, a quienes les agradecemos, y sobre todo por la participación. O sea, este logro es producto de la participación de más de 1,074 periodistas que se han graduado del programa y de los 75 periodistas que actualmente cubren la generación 2018-2019. En el marco entonces de este ciclo de conferencias, que van a ser 5, Voces de América Latina, hemos invitado y aceptado participar con nosotros una periodista que está en México actualmente en boca de todo el mundo por el tipo de investigación periodística que ella ha desarrollado desde hace ya mucho tiempo. Ana Lilia Pérez Mendoza es la periodista que va a inaugurar este ciclo de conferencias y a quien de verdad le agradecemos que haya aceptado compartir con toda la comunidad del diplomado su experiencia como profesional del periodismo. Quisiera dar lectura a una breve semblanza de Ana Lilia. Ella es periodista y es escritora, licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Ana Lilia ha publicado numerosos reportajes Press star 6 to unmute your... Ana Lilia ha publicado temas de corrupción, temas de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado, migración, las palabras en el límite de la corrupción. Es autora de los libros Sonda de Campeche, Paradigma de Explotación Laboral, Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Mexicanos, que es el nombre de la residencia presidencial en México, El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, y Pemex RIP. Ana Lilia también es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y entre otros reconocimientos, porque tiene muchos, queremos destacar el Premio Nacional de Periodismo 2010, el Premio Leipziger Median Press en 2012 de periodismo y el Premio Golden, no alcanzo a leerlo, Golden Victoria. Bien, voy a ceder la palabra a Ana Lilia, pero antes de ello quiero solicitar a todos los participantes de esta videoconferencia si nos hacen el favor de desconectar su micrófono y su video para que no nos interfiera la imagen y el sonido, la presentación de Ana Lilia. Entonces, adelante Ana Lilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a trabajar hasta las 11:30 en esta proyección. La última media hora, Ana Lilia va a dedicarla a responder preguntas que ustedes le formulen. Gracias. Bueno, buen día a todos. Yo estoy muy contenta de poder compartir hoy un poquito de mi experiencia profesional y estoy muy contenta primero porque me encanta el nombre de este diplomado, el periodista, el mensaje que se envía de esto de como un agente y líder de la transformación social. Creo que todos los periodistas aspiramos a que nuestro trabajo incida positivamente en una transformación social tan necesaria en muchas regiones del mundo. Entonces, este mensaje, el plan de trabajo del propio diplomado me emociona que se piense en la profesionalización de los periodistas
y poder compartir mis experiencias. Para ello, pues para mí es un honor que agradezco mucho. Pienso en estos tiempos tan vertiginosos que se viven en distintas regiones del mundo y que vivimos los periodistas para hacer nuestro trabajo cotidiano, y realmente siempre está planteándose uno esta disyuntiva, las encrucijadas, los retos de qué tanto incide nuestro trabajo en la sociedad. A veces parece que no lo percibimos tan directamente, a veces los periodistas nos sentimos pues hasta tristes o decepcionados de que parece que hacemos el trabajo y no pasa nada, pero yo creo que sí pasa, y sobre todo en estos tiempos en que la era digital nos permite estar en comunicación más directa con nuestras audiencias, pero además que ya prácticamente no hay fronteras para la información. Y bueno, este diplomado es un ejemplo de ello. Ahorita estamos profesionales de distintas regiones del mundo con esta posibilidad de comunicarnos, lo cual debemos aprovechar, y yo celebro. En esta conferencia, en esta conversación con ustedes, hablaremos del periodismo de investigación, tomando como ejemplo un poquito de lo que ha ocurrido en México con esta tarea que tenemos los periodistas, pero en realidad lo que yo les voy a hablar el día de hoy, los métodos que yo uso para trabajar, pues se aplican en cualquier investigación que se realice. En el periodismo de investigación hay un método. Yo aprendí, estudié la carrera, formalmente estudié diplomados diversos, me he estado especializando. Creo que los periodistas jamás dejamos de aprender, y sobre todo porque nuestro trabajo, que es directamente con la sociedad, es cambiante y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a los nuevos retos que ello implica. Estas técnicas que yo utilizo, por ejemplo, las usé para hacer mis investigaciones en México, pero también en algunas regiones del mundo que yo tuve oportunidad de hacer trabajo de reporteo en distintos países para varias de mis investigaciones, y particularmente para mí, porque a mí me gustó mucho la elaboración, fue de grandes retos y grandes enseñanzas, que se llama Mares de Cocaína, las rutas náuticas del narcotráfico. El día de hoy hablamos un poquito de este tema de petróleos mexicanos y el huachicol, porque, bueno, es un tema que mediáticamente se ha colocado en la agenda pública, y me tocó tener la experiencia de hacer las primeras pesquisas de este problema que hoy ha tenido tal impacto en la sociedad que incluso la palabra término, huachicol. Huachicol, una palabra que hasta hace unos años no se conocía, era propia del entorno petrolero, y que precisamente en mis investigaciones, en mi trabajo de reporteo, pude identificar esta práctica que ocurría en la industria petrolera, y que yo revelo esta modalidad de sustracción de combustibles que se hacen en México, en petróleos mexicanos, que para quienes no viven en este país, pues es una de las petroleras más importantes del mundo, pero también es es un símbolo para este país, para México, e implica muchas cosas. Implica cuestiones económicas, sociológicas, implica un área que tenía que ser del escrutinio público por todo lo que ahí ocurría. Y ahí yo quisiera plantearles en esta lámina que les presento algunas de las técnicas con las que yo trabajo, que tienen que ver en esencia con las ciencias sociales, con la comunicación, con el periodismo y todas aquellas herramientas que nosotros como periodistas podemos tomar prestadas para o hacer uso de estas herramientas que tienen que ver con otras áreas científicas, para hacer un trabajo de investigación riguroso.
Cuando hablamos de periodismo de investigación, estamos hablando de un trabajo que tiene un método, que tiene que hay una hipótesis ahí planteada y que son esas investigaciones que o bien podemos convertir en reportajes que llamamos de largo aliento o en mi caso, como he hecho en varias ocasiones, pues en libros. Quisiera plantear con ustedes algunas de estas reflexiones generales. Primero, ¿qué hacemos nosotros en el periodismo? En el periodismo nosotros fragmentamos la realidad para estudiarla. Tomamos un fenómeno, algo que está ocurriendo, que hay en nuestro entorno y que muchas veces es parte de la cotidianeidad y que incluso se puede pasar de largo, se da por hecho que es algo que está ocurriendo ahí, que es algo normal, pero el periodista observa esta realidad a diferencia de otros actores de la sociedad. El periodista debe observarlo con otros ojos. Ese es lo que Kapuscinski nos destacaba en su libro Los 5 sentidos del periodista, cómo los periodistas vemos con otros ojos esa realidad. Y bueno, aquí primero es conveniente, y creo que esa es también esencia de este diplomado, el que ustedes se planteen una metodología de investigación periodística. A partir de estos fenómenos, de estos temas que convertimos en un objeto de estudio, nosotros como periodistas lo primero que debemos observar es si hay un interés público en ese tema. El interés público entendido como algo que afecta a la sociedad. El interés público entendido como algo que debe ser del conocimiento de la sociedad porque de alguna manera le está impactando. Esa es la tarea que nosotros los periodistas tenemos. Debemos, y es conveniente aquí hacerlo cuando hacemos investigaciones periodísticas, delimitar ese tema para poder hacer investigaciones exhaustivas y profundas. Y para delimitar todo esto, para establecer la metodología de trabajo con lo que vamos a indagar un asunto de interés público, pues nosotros echamos mano de métodos y técnicas, que aquí como somos una comunidad periodística, todos sabemos ya de estas técnicas que las usamos cotidianamente. El periodista debe investigar el contexto, problematizar ese tema que se va a investigar en función del interés público. Cuando se tiene claro que estamos tras un asunto que de alguna manera impacta a la sociedad, pues ahí ya tenemos la apertura al camino a la investigación. Tenerlo claro nos puede hacer la diferencia entre el impacto social que posteriormente va a tener ese tema. Y bueno, aquí volvemos a cuál es el objetivo de hacer periodismo, cuál es el objetivo de hacer investigación periodística, qué nos mueve a nosotros para indagar esos temas. Muchas veces que en el caso mexicano, pues tomamos a veces los zapatos o nos ha tocado tomar tareas que debía realizar la autoridad y que no realiza. Y los grandes asuntos que han ocurrido en un país como México y en otras regiones del mundo. Por ejemplo, el caso de Lavallato, que si se planteó en la escena, en la agenda internacional, fue por el trabajo periodístico. Entonces, yo estoy convencida que el trabajo del periodista sí tiene un impacto en la sociedad. El periodista sí puede convertirse en un agente de esa transformación social. Y lo más conveniente es que las investigaciones periodísticas las realicemos en esta metodología con un orden. El investigar un tema que puede ser un tema a profundidad, algo que lo facilita en la indagación es primero el dividir por categorías lo que voy a investigar. Y para esto se requiere de técnicas para la recopilación de información, datos duros, entrevistas, para que interpretemos y posteriormente hagamos una presentación que sea adecuada al tipo de información con la que estamos trabajando.
¿Qué nos va a indicar cuál es la plataforma adecuada? Lo vamos a saber, a tener claro a medida que avanzamos en la investigación, pero también en el tipo de piezas periodísticas que estamos presentando. Sobre todo ahora que hay una mayor, o en estos tiempos que hay una mayor diversidad de plataformas para difundir nuestras investigaciones periodísticas. Y esto es bien importante. Una parte fundamental, por supuesto, es la investigación periodística, los hallazgos mismos que vamos encontrando, pero también es bien importante la manera en la que vamos a comunicar esas investigaciones. Y aquí, bueno, en las investigaciones a profundidad, pues lo adecuado es plantearlo por entregas, en el caso de reportajes, o incluso algunas investigaciones que ameritan convertirse en libros. ¿Qué retos tenemos los periodistas cuando investigamos un asunto a profundidad? Pues los periodistas tenemos que usar a veces lenguajes especializados para estudiar un fenómeno a profundidad realmente. Los periodistas tomamos ese papel que nos han planteado desde las universidades, un poquito de todólogos. Yo lo que creo es que más bien el periodista se convierte en un puente para las distintas disciplinas que nos van a ayudar a comprender esas especializaciones, esos lenguajes, para que nosotros los interpretemos y a su vez podamos trasladarlos, podamos comunicarlos apropiadamente con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje preciso, pero sobre todo con una claridad narrativa. Este es otro de los grandes retos que tenemos al hacer investigaciones periodísticas. Sí, mi información puede ser de mucho impacto, lo que encuentro en mis pesquisas puede ser algo que sé que es una gran revelación periodística, pero mi tarea es encontrar el lenguaje apropiado en lo que, mediante el cual lo voy a comunicar, porque muchas veces de eso depende también el que tenga un impacto directo en la sociedad, el que mi público sepa por qué es importante lo que le estoy comunicando. Entonces, primero, y esto es bien importante, yo los invito a que no echen en saco roto que el periodista cuando trabaja con temáticas especializadas sí requiere una profesionalización, una preparación en entender esa información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando trabajamos con información técnica, con información financiera o con información de carácter legal, el periodista sí tiene la obligación de prepararse en esos temas con los que estamos trabajando, porque ello puede llevarnos o a una buena interpretación o a una mala interpretación de los hechos que estamos reporteando. Y eso también puede incidir positivamente o negativamente a nuestras investigaciones periodísticas. Pero después de eso, de que nos preparamos técnicamente, financieramente, legalmente en las temáticas que estamos trabajando, también eso requiere que al momento en que lo vayamos a comunicar, pues lo hagamos de manera que lo entienda toda la sociedad. Aquí hay un paréntesis en el tema legal. Y hago un paréntesis porque a mí como periodista en México, por estas investigaciones que he realizado y sobre todo por plantear temas que en realidad había un interés porque esos temas permanecieran ocultos. Me refiero a la corrupción en las esferas empresariales y de la política y su vinculación con el crimen organizado. Pues bueno, cuando el periodista plantea este tipo de temáticas, cuando yo empecé a publicar, por ejemplo, el tema del robo de combustible en México, el tema que hoy se conoce como huachicol, era un tema tabú, era un tema. Y por eso para mí implicó riesgos, implicó incluso que tuviera que irme al exilio por estas investigaciones periodísticas relacionadas con el robo de combustible. Entonces, aquí yo hago este paréntesis porque es importante que los periodistas actualmente nos preparemos en materia legal también, no solo para hacer nuestro trabajo de manera más profesional, sino para respaldarnos nosotros mismos con lo que estamos trabajando y el impacto
que esto pudiera devenir. En México, por ejemplo, se ha estilado el acoso judicial contra periodistas. El acoso judicial que no tiene otro fin que minar el trabajo del profesional de la comunicación y sobre todo el hacer que el periodista comience a cuestionarse el tema de la autocensura, que es lo más grave que puede padecer un periodista, es lo más grave por el impacto que tiene no solo en el propio comunicador, sino en la sociedad. Si publicaron una información a pesar de que no sea de interés público, ahí ya está la sociedad en riesgo. ¿Por qué? Porque está en riesgo su derecho a ser informado. Entonces, yo los invito a que también como parte de nuestra formación y profesionalización sepamos cómo defendernos legalmente. Cierro paréntesis y volvería a este tema de la investigación periodística. Nosotros nos echamos mano de distintas disciplinas para hacer investigaciones más profundas, pero hay algo en lo que ahora me detendré, que es los preceptos deontológicos con los que se debe trabajar el periodismo. Y estos preceptos deontológicos prácticamente deben ser parte de nosotros mismos, de nuestra esencia como profesionales de la comunicación, yo diría de nuestra esencia como seres humanos. Y aquí, bueno, me permito parafrasear a Kapuscinski nuevamente cuando él dice que una persona buena es un buen periodista y que una persona prácticamente nos dice que una mala persona no puede ser un buen periodista. Y en ese calificativo que él hace, ese concepto de lo malo que no puede ser un buen periodista, yo lo enfocaría en el tema de la ética, la honestidad y la objetividad. Pero además en el tratamiento, la interpretación, el procesamiento que hagamos de esta información. ¿A qué me refiero? Bueno, para ser más específica, tenemos claro que el periodismo tiene como finalidad informar hechos de interés público, que el periodista puede generar un cambio positivo en la sociedad. Y aquí yo planteo como interrogante el título de este diplomado: ¿puede el periodista ser un agente de la transformación social? Yo estoy convencida de que sí. Pero para lograr esto, el periodista no puede falsear información, no puede sesgar su tratamiento de la información, no puede plagiar información, no puede mentir. El periodista tiene la obligación de contrastar la información. Por mucho que al llegar a este tema, y como aquí estamos en una comunidad de profesionales en activo, coincidirán conmigo en que cuando hacemos investigaciones muy delicadas, al momento de contrastar la información con quien hemos estado investigando, ya sabemos hasta lo que desayuna ese funcionario público, pero hay un momento bien delicado que es cuando le vamos a llamar para pedirle una entrevista y contrastar con esta persona todo lo que hemos investigado. Es un momento muy complicado, es el momento en que se puede percibir de distintas maneras. En México se ha llegado al extremo de atentados contra periodistas, de crímenes contra periodistas por investigaciones que realizan de personajes de la esfera pública. Pero a pesar de que sea algo, un paso muy complicado, los periodistas no debemos saltarnos ese paso. Esta es parte de nuestra responsabilidad como periodistas. Es parte de la responsabilidad que asumimos como comunicadores profesionales. Parte fundamental de estos preceptos también es el rigor en el manejo de la información. Porque un descuido en el tratamiento de la información, yo planteo que puede crecer como bola de nieve y en lugar de tener un efecto positivo el trabajo del periodista, puede causar una avalancha negativa en la sociedad. Por eso debemos ser muy rigurosos con nuestro trabajo y siempre desempeñarnos de manera profesional, asumiendo las implicaciones que tiene esa responsabilidad. Es decir, tener conciencia plena de que lo que yo digo
va a ser un mensaje que la sociedad reciba y ese mensaje debe ser objetivo, debe ser veraz. Y sobre todo yo como periodista debo tener el respaldo de lo que estoy hablando. Cuando hacemos periodismo de investigación, yo los invitaría a que en este cuidado que se haga de la información, prácticamente cuando redacten sus piezas periodísticas se detengan en cada párrafo a mirar cuál es el respaldo con que ustedes cuentan para cada una de esas informaciones que están emitiendo. Para cada frase que estoy planteando, los invitaría a que las piezas periodísticas se fortalezcan más con información dura en su esencia de la veracidad y no con lo que yo creo de algún asunto. Aquí entraría de manera más rápida para tener este espacio de intercambio con ustedes a la importancia de la planificación en las investigaciones periodísticas. El elegir un tema, volvemos a esto de el tener claro que sea un tema de interés público y para ello, como periodista, debo plantearme primero el por qué quiero investigar, el por qué quiero hablar de ello, el qué quiero decir de ello, el qué utilidad tiene para la sociedad eso que voy a investigar y con qué fin. Y bueno, acá volveríamos también a lo que hemos aprendido en las universidades de periodismo, de las estructuras formales que debe tener una investigación periodística, que es la delimitación de este tema. La delimitación es bien importante que la desarrollemos incluso antes de lanzarnos al reporteo directo. ¿Por qué? Porque al delimitar nosotros nos vamos abriendo ese camino para nuestro reporteo y podemos tener un mayor control de lo que estamos investigando. Hay una parte esencial para las investigaciones periodísticas que es el planteamiento de las hipótesis. Las hipótesis es lo nuevo dentro del periodismo, es lo nuevo que yo voy a demostrar sobre algún área temática. ¿Cómo formulo una hipótesis? Primero es planteando una pregunta detonadora y la hipótesis es la respuesta directa a esa pregunta que me planteé. Aquí yo les pongo un ejemplo de cuando investigaba precisamente el robo de combustible dentro de Petróleos Mexicanos hace ya más de 10 años y yo me planteaba una primera hipótesis que realmente aquí no salió, que era el crimen organizado dentro de la industria petrolera. Yo había hecho un prerreporteo donde los primeros hallazgos, donde los hallazgos indicaban que el robo de combustible en Petróleos Mexicanos no era un asunto externo, que había un crecimiento de tomas clandestinas, entre comillas, pero al indagar todo el contexto de que dentro de Petróleos Mexicanos se tenía un control total de las estructuras de Pemex, un monitoreo permanente de todas las instalaciones, yo misma planteaba que no era posible que hubiese tomas clandestinas cuando desde las instalaciones principales había centros de monitoreo, había ya muchas áreas que estaban detectando todo lo que ocurría en tiempo real, había personal militar que trabajaba en el área de seguridad física de Pemex haciendo revisiones directas, físicas en esos ductos. Entonces, el que se le llamara toma clandestina, yo ya lo ponía entre comillas, porque no era clandestina, todos ahí dentro sabían lo que estaba ocurriendo, pero empecé a tener indicios de que era algo muy organizado ya desde entonces, hace más de 10 años, y empecé a detectar que no solo era esta práctica, sino práctica de empresarios gasolineros vinculados con cárteles de la droga que comenzaban a suministrarles esos embarques de combustibles que posteriormente ellos vendían y que esas ganancias las invertían en otro tipo de negocios y que incluso ya estaban en un nivel de operar como compañías contratistas de Petróleos Mexicanos, pero pertenecían a miembros de los cárteles de la droga. Es decir, como periodista, yo ya tenía
esos indicios en un reporteo que estaba haciendo de que lo que ocurría dentro de Petróleos Mexicanos era una operación de crimen organizado, era una operación que llevaba, sí, desde una sustracción de combustible, pero a a eslabones más sofisticados hasta el tema de lavado de dinero. Yo soy periodista de formación, pero tuve que entrar a esas áreas de conocimiento de qué es el lavado de dinero, de cuestiones técnicas de la industria petrolera, de cuestiones que yo tenía que comprender para después comunicarle a mis lectores. Entonces, cuando yo comienzo estas investigaciones que dieron origen al libro El Cártel Negro y posteriormente Pemex-RIP, yo ya planteaba que el crimen organizado estaba dentro de Petróleos Mexicanos. Y ahí viene mi pregunta detonadora. ¿Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex? Después de establecer toda una ruta de investigación y fueron años de investigación para ese libro, pude comprobar la hipótesis principal que había planteado, la hipótesis original, y que era el poder detallar cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, que incluso se convirtió al final en el subtítulo del libro, El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Entonces, el periodista establece una hipótesis, a diferencia de la investigación enteramente científica, las hipótesis periodísticas pueden ir avanzando a medida que avanzamos en el reporteo. ¿Qué pasó con el libro del Cártel Negro o con la investigación periodística sobre el robo de combustible, sobre el huachicol? Era un tema que yo había explorado porque ya había escrito 2 libros sobre Petróleos Mexicanos, pero en realidad en esos momentos yo no tenía idea del nivel del tamaño de ese crimen organizado. Y piensen ustedes, imaginen este reporteo donde comienzas la investigación en un punto, pero no sabes dónde vas a terminar. Y no sabes todas esas vicisitudes para tener las pesquisas periodísticas, para tener las pesquisas que estén con miras a comprobar tu hipótesis principal. Por eso es importante que en el periodismo de investigación sí trabajemos con hipótesis y trabajemos, valga la redundancia, hagamos un plan de trabajo. El plan de trabajo, pues, es esencialmente la ruta que se plantea en las investigaciones en las ciencias sociales. El tener una hipótesis de investigación que, insisto, puede modificarse a medida que avanzamos en la investigación misma. El plantear un objetivo general, que el objetivo general siempre va a ser el comprobar nuestra hipótesis. El plantear objetivos particulares. Aquí, en el caso de los objetivos particulares, yo les invito a que no se los salten, porque a la hora de fragmentar la investigación, al principio yo les hablaba de fragmentar temáticamente la investigación o el tema que vamos a indagar, y cuando llegamos a establecer objetivos particulares uno tras otro, a la hora de indagar periodísticamente, pero también a la hora de armar nuestras piezas periodísticas, estos objetivos particulares nos pueden servir de guía de cómo voy a fragmentar mi información al momento de presentarla. Cuando se hacen libros, estos objetivos particulares me llevan a facilitarme el índice temático, los capítulos en los cuales se va a ir dividiendo mi libro. En el libro El Cártel Negro, por ejemplo, teníamos un capítulo que se llama Ordeñadores, que eran los que empezaban a perforar ductos. Hay otro que se llama Huachicoleros, que es la primera investigación periodística que revela esta práctica, y así nos fuimos dividiendo dentro de cada una de las áreas donde estaba operando el crimen organizado. Después hay que plantear en este plan de trabajo la delimitación de nuestras fuentes de información, que en estos tiempos, en estos momentos, el periodista a nivel global cuenta con muchísimas herramientas de trabajo. Tenemos leyes en materia de transparencia que nos sirven como una herramienta bien importante, pero es una herramienta, esa herramienta, las bases de datos, lo que hoy llamamos el periodismo de datos, que es una parte fundamental para la investigación periodística, todo eso, todo el trabajo que podemos hacer incluso de escritorio, deben tener conciencia ustedes de que nada va a sustituir el reporteo en campo.
nada va a sustituir las técnicas tradicionales de la recopilación de la información, el cara a cara con nuestros entrevistados, el poder percibir directamente de lo que estamos hablando. Entonces, yo no podía hablar de un entorno petrolero si no conocía el entorno petrolero. Para estas investigaciones periodísticas, yo recorrí campos petroleros, recorrí refinerías, recorrí plataformas petroleras, porque entonces yo sabía de lo que estaba hablando y yo sabía de lo que me hablaban mis fuentes de información cuando me contaban algún asunto que ocurría en la sonda de Campeche, por ejemplo. Cuando mis fuentes de información me decían que en las plataformas petroleras, que son instalaciones blindadas, había distribución de drogas. Y en estos pequeños detalles es cuando el periodista empieza a buscar pistas para una gran investigación. El pensar en la distribución de droga actualmente en cualquier entorno, pues no llama la atención, a menos de que sepa que son áreas de seguridad nacional blindadas. Y si la droga llega a esas zonas, es porque hay también agentes de las áreas de seguridad implicados en ese tipo de operaciones delincuenciales. Entonces, el periodista debe tener claro que el trabajo tradicional del reporteo no se sustituye con ninguna otra modalidad de investigación, más bien se complementan. Yo creo que en estos momentos los periodistas tenemos muchísimas herramientas para hacer buenas investigaciones y no desdeñemos ninguna de ellas. En esta planificación de nuestras investigaciones hay un punto bien importante también, que es los recursos materiales y los recursos humanos con los que contamos para hacer este trabajo. En mi caso, he trabajado como periodista freelance la mayor parte de mi desempeño profesional. Yo llevo casi 20 años en el periodismo. Empecé como estudiante, cursaba yo el tercer semestre de la carrera en la UNAM y empecé a hacer mis primeros trabajos de investigación y yo no sabía que lo que empezaba a hacer empíricamente era lo que hoy llamamos periodismo de investigación. Eso me permitió desarrollar mis propios métodos de trabajo y bueno, la profesionalización, cada uno va explorando las distintas herramientas con las que podemos contar siempre para hacer mejores investigaciones periodísticas. Está el tema del cronograma de trabajo. El cronograma de trabajo les va a servir a ustedes también para establecer tiempos posibles en los cuales pueden llevar adelante una investigación, que realmente en la investigación periodística es difícil cuantificar el tiempo para una investigación. Yo he dicho, sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo vamos a terminar. En mi caso, creo yo, la licencia que he tenido para esto es que prácticamente la mayor parte de las investigaciones que yo he hecho para libros pues son planificadas por mí. Yo he pagado mis investigaciones con las ventas de otros libros, pero eso me ha permitido la libertad de manejar mis tiempos de investigación y un punto importante, me ha permitido indagar libremente cualquier asunto sin instrucciones de ningún tipo ni de nadie que me indique el qué puedo o no puedo investigar. Cuando ustedes manejan como periodistas una independencia en la investigación periodística, también tiene que ver con la independencia económica. El periodista puede tener mayor libertad, aunque bueno, tenemos una gran limitación, que es que a veces esa falta de recursos económicos pues nos lleva a que no podamos indagar todo lo que quisiéramos indagar en estos temas. En mi caso, pues he tratado de hacer eficientes los propios ingresos que yo tengo como periodista para poder sacar adelante mis otras investigaciones. Hay elementos que no podemos tampoco descuidar cuando hacemos investigación periodística, que es el cómo vamos a presentar esas informaciones. En el periodismo de investigación, cuando hablamos de piezas más grandes, incluso de libros, pues cuidar el estilo narrativo, todas estas reglas de lenguaje
de las formas narrativas, de cómo voy a presentar una información, son bien importantes y son tan importantes porque el periodista debe contar bien una historia, pero ojo, el periodista nunca debe darse la licencia de inventar algo para que mi historia sea más bonita, para que mi texto sea más atractivo. El periodista no puede caer en eso y volvemos al tema del rigor periodístico. Entonces, cuando hacemos investigaciones que tienen que ver con temas técnicos, pues los periodistas tenemos la tarea de hacer menos aburrido esa presentación de información, pero jamás podemos falsear la información. Y aquí yo entro a otro punto que me parece importante, que es la argumentación. El cómo vamos a argumentar sobre las hipótesis que estamos planteando. Recuerden ustedes que en la investigación periodística partimos de una hipótesis y el objetivo general es comprobar la hipótesis periodística que yo estoy planteando. Pero en esa comprobación el sustento está en los argumentos. Y los argumentos en las investigaciones periodísticas nos los proporciona el propio reporteo, el dato duro, la prueba con la que yo cuento para señalar algo, para evidenciar algo, para plantear algún tema en los términos en los que lo estoy planteando. Entonces, el argumentar adecuadamente sí es un punto fundamental. Y bueno, antes de terminar esto, ya casi voy cerrando mi intervención, pero quisiera detenerme un poco en este tema de la argumentación. El defender ideas dentro de la investigación periodística, el defender las hipótesis que estamos planteando, nos obliga a tener información vera que sustente lo que nosotros decimos. Más allá de la óptica que pudiese yo como periodista tener sobre algún tema, más allá de mi propia individualidad como ser humano y como parte de una sociedad, la argumentación que yo presente como periodista debe tener un sustento. Y ese sustento en la investigación periodística se obtiene con la información veraz que estoy presentando, pero también la presentación del tipo de argumentos que yo presento. Mis argumentos siempre tienen que estar respaldados, insisto, más allá de mis creencias o incluso más allá de mis suposiciones. Volvemos al tema del rigor, y en este rigor, en la presentación de la información periodística, el periodista no puede presentar argumentos incorrectos, tampoco puede presentar argumentos falsos, y en esto hay que ser bien cuidadosos. Primero, porque es nuestra responsabilidad como periodistas que todo lo que digo sea veraz, sea con un respaldo incluso documental, incluso con un respaldo sustentado en todas las fuentes de información a las que estoy recurriendo, con ese contraste que yo hice de la información. Pero sobre todo porque el hecho de que una investigación periodística primero tenga un impacto positivo en la sociedad se debe sustentar con las pruebas mismas que se están presentando en la investigación. La argumentación en la investigación periodística es prácticamente la columna que va a sostener mi investigación. Es la columna que no solo va a dar sustento a una investigación que estoy presentando, sino que de ello depende también en gran medida la credibilidad que nosotros como periodistas tenemos ante nuestra sociedad. Yo diría que lo más valioso que puede tener un periodista es la credibilidad ante sus lectores. Y eso es algo que debemos cuidar cada día. Y cada día debemos ser más exigentes con nosotros mismos. Y cada día debemos apostar por la profesionalización, porque solo de esa manera podremos presentar investigaciones periodísticas que tengan un impacto positivo en la sociedad.
Y aquí yo voy cerrando mi intervención con esta reflexión profesional de qué pasó con el tema del robo de combustible. Ese libro de El Cártel Negro yo lo publiqué en el año 2011. Para la elaboración de ese libro prácticamente yo hice un trabajo de rastreo hormiga. Yo tenía que estar obteniendo pesquisas periodísticas de manera tal que las áreas en las que yo estaba investigando no se dieran cuenta de qué era lo que yo estaba investigando, que las fuentes de información a las que yo estaba recurriendo no tuvieran esa claridad de cuáles eran las pistas tras las cuales yo iba. Fue una investigación bien complicada. Yo diría que ha sido la investigación periodística más difícil para mí en términos del reto que planteaba comprobar la operación del crimen organizado en la principal empresa mexicana, porque es una empresa del Estado mismo, porque es una empresa que a nivel global tiene una posición como una de las principales compañías petroleras, y el que un periodista tuviera una hipótesis que planteaba que había crimen organizado operando desde dentro, pues había que comprobarlo, pero cuando yo llegaba a esta investigación ya tenía una historia detrás de acoso en mi contra por parte de áreas de gobierno, y el buscar ahora indagar las vinculaciones del crimen organizado era algo muy riesgoso, pero era algo que también planteaba muchos retos en las pesquisas mismas, porque había muchas puertas que se cerraban para mí en esta investigación, y había que lidiar en la obtención de la información misma. Les plantearé un ejemplo. Una parte de la información que yo logré obtener para esto, y que es una de las herramientas que he planteado aquí, son las leyes de transparencia, el sistema de transparencia e información gubernamental, y yo había presentado solicitudes diversas a las áreas de gobierno que tenían que ver con el tema de los combustibles, pero también en quienes supuestamente debían combatir la operación del crimen organizado. Y yo recuerdo que presentaba mis solicitudes muy fragmentadas para que no se supiera qué era lo que yo estaba investigando, pero en el caso de Petróleos Mexicanos presenté tantas solicitudes como amparos presentó el área de Petróleos Mexicanos en contra de que a mí se me proporcionara esa información, aunque estaba plenamente justificado que se trataba de un asunto de interés público. Y yo recuerdo el tener que haber enfrentado a 10 abogados, que Petróleos Mexicanos designó 10 abogados únicamente para el caso para negarme la información vía transparencia. Y el argumento que estos abogados planteaban era que yo hacía un uso excesivo de mi derecho a la información. Es un argumento absurdo en todos los sentidos. Incluso así quedó planteado en las cartas que se escribieron sobre ese caso en el sistema de transparencia mexicano. Y el único argumento, el argumento principal que yo tenía como periodista era que el robo de combustible en Petróleos Mexicanos era un asunto de interés público y que los mexicanos tenían derecho a conocer esa información. Al final fue una batalla tremenda que no terminó, una batalla jurídica de 10 abogados contra un periodista que empieza a conocer de leyes, pero no tenía yo otra manera de defensa más que el argumento propio del derecho del ciudadano en lo particular, pero de la sociedad en su conjunto, a tener información que entraña asuntos de interés público. No acabó ahí las peripecias, porque estos documentos que yo logré obtener al final
tenían que ver con las bitácoras que los militares que se encargaban de la revisión, de la vigilancia de los ductos de petróleos mexicanos en todo el país hacían en su trabajo cotidiano. Y cuando se tuvo que entregar versión de esas bitácoras, pues el encargado de entregar las bitácoras era el gerente de seguridad física de Petróleos Mexicanos, que era un general. Era el mismo general que tenía que cuidar los ductos y que permitía que los ductos fuesen ordeñados, y así también se le llama esta práctica, clandestinamente, entre comillas. Entonces, imaginen ustedes, yo recuerdo esa escena cuando tuve que ir a recoger estas carpetas y el general me recibió muy molesto, reclamándome que para qué quería yo esa información, qué iba a hacer con esa información, cuestiones bastante agresivas, bastante violentas, que son narradas en este libro por la colega Carmen Aristegui, porque ella hace el prólogo y ella describe esta parte de el acoso en mi contra en la investigación periodística. Estas también son las enseñanzas que nos deja el ejercicio profesional, pero en mi caso, en estos momentos, en estos tiempos en que se reconoce públicamente que el crimen organizado, en efecto, como yo había planteado en una hipótesis hace casi 10 años, opera dentro de Petróleos Mexicanos, pues bueno, aquí el trabajo del periodista toma un impacto nuevo, toma una relevancia nueva, y ha sido tal que prácticamente el tema se convirtió en un fenómeno en la sociedad mexicana, un fenómeno en el sentido de que todo el mundo quería saber qué ocurría en Petróleos Mexicanos, todo el mundo quería saber qué era eso del huachicoleo, quiénes eran los huachicoleros. Entonces, fue un asunto que finalmente ha tenido un impacto social bien importante y que aquí el periodista puede decir que primero, que cumplió cabalmente con su trabajo profesional, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de los riesgos, a pesar de los obstáculos, porque finalmente el objetivo de que la sociedad mexicana se enterara, pues casi 10 años después, pero se cumplió. Y bueno, aquí no perdamos de vista que los periodistas trabajamos para informar a la sociedad y siempre, siempre, siempre debemos pensar en hacerlo de manera responsable. Yo les agradezco de nuevo esta invitación para poder compartir con ustedes y hasta aquí me quedaría para dar paso a este intercambio de ideas. Participantes ya te han estado enviando a través del chat diferentes preguntas. Si se conectan todos, si se posicionan en la pantalla, en las esferitas que aparecen en los circulitos, hay uno con el icono de chat. Ahí pueden enviar sus preguntas por escrito para que Ana Lilia las responda. O también en la lista de participantes hay un icono de una personita con 3 rayitas. Si le dan clic, se va a desplegar en la parte derecha de su pantalla la lista de todos los participantes que están conectados. Y si se posicionan en su nombre, les puede aparecer el icono del chat o una manito levantada, en donde pueden ustedes conectarse directamente con Ana Lilia en lugar de chatear. Pero ya tenemos varias preguntas, ya tienes varias preguntas, Ana Lilia. Si quieres abrirlas, leerlas y proceder a responderlas, les pediríamos a todos que si van a hacer preguntas por escrito, sean muy concisas, ¿verdad? Que no se extiendan mucho para dar tiempo a la sesión de respuestas. ¿Sí? Pues yo no identifico todavía, así ya las he identificado acá. Bueno, pues son muchas preguntas. Sí, son muchas. Sí, dice acá, la primera que abrí fue de un colega, bueno, son bastantes, acá, estoy en dice,
bueno, aquí plantean cuestiones para el diplomado que si se puede volver a leer. Acá se plantea, en alguna ocasión, nuestro colega José Ávila de Expansión dice, en alguna ocasión has recibido amenazas por tus investigaciones. Pues sí, José, muchas. Yo cuando realizaba, miren, un hecho importante que detonó muchas amenazas en mi contra, y para que ustedes puedan contextualizar, en el año 2008 yo fui la periodista que publicó los contratos de Juan Camilo Muriño en un conflicto de intereses en Petróleos Mexicanos. Él era secretario de Gobernación. Él era no solo la mano derecha de Felipe Calderón, sino era a quien se le veía como su sucesor. Se estaba perfilando desde entonces como su sucesor a la presidencia de la República. Yo publiqué esos contratos en una revista que publicaba entonces cuando publiqué esa investigación que hablaba sobre el tráfico de influencias y conflicto de intereses de quien era secretario de Gobernación, ministro de Gobernación en México, pues recibí una llamada de un funcionario público de Petróleos Mexicanos que me dijo, te vas a arrepentir de lo que le hiciste a Juan Camilo Muriño. La amenaza fue directa y ese fue un mensaje para todo lo que vendría después. ¿Y qué vendría después? Agresiones, amenazas de distintos tipos, acoso, vigilancia en mi domicilio, intervención telefónica. Yo tuve que estar con guardaespaldas, tuve que trabajar con guardaespaldas. Yo estudiaba en ese tiempo mi maestría y seguía trabajando en mis investigaciones y tenía que estar con esos guardaespaldas que al final continuaron las amenazas y continuó el acoso en contra mía y de gente cercana a mí, cada vez más violenta, y a mí me quedó claro que los siguientes, bueno, son cuestiones mucho más profundas que esto y no me detendré más en ello. Para quien le interese documentar esta parte, leer esta parte, o quizá por curiosidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento emitió una recomendación a mi favor en contra de los funcionarios que estaban acosándome por las investigaciones que estaba realizando en Petróleos Mexicanos. Fue una recomendación al gobierno de Felipe Calderón. Imaginen ustedes lo que implicaba ya estas primeras investigaciones sobre el tema del huachicol en un tiempo en el que era un tema tabú, en que el entorno petrolero podía tener nociones de lo que ocurría, pero nadie se atrevía a hablar de ello porque era ya el crimen organizado operando desde dentro de Petróleos Mexicanos. Al final, después de publicar el libro El Cártel Negro, precisamente que documenta el robo de combustible y el crimen organizado en Petróleos Mexicanos, yo tuve que irme de México, permanecí más de 2 años en exilio, estuve en un programa de protección para periodistas de la Fundación de Hamburgo para Perseguidos Políticos. Se identificó a nivel internacional que mi caso era una persecución política por las investigaciones que hacía del crimen organizado operando dentro de Petróleos Mexicanos. Estuve más de 2 años fuera del país. El PEN Internacional calificó mi caso como un caso de persecución política. Entonces sí, fueron muchas vicisitudes. Dice por acá otra pregunta: ¿qué consejos ofrecerías a las nuevas generaciones para saber cómo combinar la práctica del reporterismo con las nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que están, ambas se complementan. Yo he planteado acá que el trabajo de escritorio no sustituye al reporteo, pero estoy convencida que el trabajo de escritorio o del uso de las nuevas tecnologías, como es el recurrir a las bases de datos, nos da mayores posibilidades de obtener información, y esto es una maravilla. Miren, yo cuando empecé a escribir mis primeras notas,
tuve una máquina Olivetti de teclitas, imagínense. Ahí escribí, creo que mis primeras notitas. Entonces, es increíble, bueno, y no crean que soy tan grande, es increíble cuánto ha avanzado la tecnología en estos tiempos. Y creo que las nuevas generaciones tienen grandes oportunidades de hacer investigaciones muy, muy, muy profundas con el uso de estas nuevas herramientas. Yo creo que se complementan muy bien. El propio acceso a los sistemas de transparencia lo hacemos desde una computadora, pero esos documentos que podamos obtener los podemos complementar con el reporteo cotidiano y creo que eso lo que nos permite es hacer investigaciones mucho más enriquecedoras, mucho más profundas y sobre todo más completas. El tener una investigación de lo que va es de encontrar los porqués de un fenómeno. Dice por aquí, con base en su experiencia como víctima de amenazas, ¿qué opina Ana Lilia del mecanismo? ¿Cumple su función? Bueno, en mi caso no hubo, miren, yo fui de los primeros periodistas que denunció ante la entonces Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Esas amenazas que ya he descrito y que se detallan más en esa recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para mí no funcionó el sistema que estaba entonces y bueno, creo que las circunstancias tienen que ver también con el entorno de cada periodista, con las amenazas que hay en el área donde se desempeña. Para los colegas que están en los estados, a veces es más difícil, es más complicado porque resulta que el alcalde corrupto vinculado con el crimen organizado a quien estás investigando, pues desayuna en el mismo lugar donde tú desayunas todos los días y que el sistema todavía en muchas áreas de este país los funcionarios públicos no están dispuestos al escrutinio público y ven al periodista como un enemigo. Esa es la realidad de este país y yo creo que el gobierno sí debe fortalecer los mecanismos de protección porque se sigue agrediendo a periodistas, hay periodistas víctimas de violencia y tener claridad siempre, y nosotros lo sabemos en nuestra comunidad periodística, que cuando se agrede a un periodista, cuando se atenta contra un periodista, la idea que se tiene es callar al periodista y el impedir que la sociedad esté informada sobre algún asunto de interés público. Preguntan por acá, muchas investigaciones periodísticas se basan en filtraciones, las cuales son interesadas siempre. ¿Cómo hacer para que el periodista no caiga en la facilidad simplemente amplificar esa información o contrastar? Esto es bien importante, bien interesante. El periodista no debe desdeñar a ninguna fuente de información, pero en el no desdeñar, el periodista debe tener claro que las fuentes de información en su mayoría tienen una intención. Hay una intencionalidad en el hecho de enviar información a un periodista, de que el periodista tenga alguna imagen, ahora hasta los estados de cuenta que a veces llegan, ¿no?, de ciertas personas. El periodista debe tener claro que hay una intención de esa fuente de información. Yo creo que la obligación del periodista, independientemente de la manera que obtenga la información, que esto puede incluir esas filtraciones, el periodista tiene la obligación de verificar la información y tiene la obligación, y yo lo planteé en esta presentación, la responsabilidad del periodista también es el rigor en el tratamiento de la información. ¿Qué quiere decir? Que no podemos darle un tratamiento sesgado, es decir, no podemos dar un tratamiento que quede a la idea de cómo la fuente de información quiere que quede. Y aquí radica también la independencia que debe tener el periodista y la objetividad con la que el periodista debe tratar la información. Miren, esto que nos han enseñado tanto desde las universidades, el tema de la objetividad, el periodista
objetivo. Yo creo que la objetividad radica en la manera en la que le damos tratamiento a la información que estamos obteniendo. En este tema de las filtraciones, bueno, puede llegar un documento, pero la obligación del periodista primero es verificar la información, que sea información veraz, que sea información real, porque también puede entenderles trampas. Tener claro cuál es la intención de la fuente de información que está enviando esa información y tener claro sobre todo el que no basta con tener un documento, por muy bueno que sea. El periodista debe reportear qué hay detrás de ese documento y el contrastar siempre la información, y el contraste nos lleva a escuchar a la otra parte. Un tema siempre tiene dos caras. Las dos caras de la moneda son las que el periodista debe plantear. Dice, ¿no sería más preciso hablar de imparcialidad en lugar de objetividad? Bueno, creo que se relacionan el ser imparcial. Yo miro la objetividad de esa manera. La objetividad para mí tiene que ver con el tratamiento que yo le dé a la información, que no sea sesgado, que incluso trascienda lo que yo pueda creer sobre algún tema, y que tengo que presentar siempre las dos caras de una moneda. Dice, es que llegan muy rápido las preguntas y no alcanzo a verlas. Al mismo tiempo, su condición independiente lo deja más o menos vulnerable en situaciones de amenaza o ataque. Miren, esto es bien relativo, porque lo que ha ocurrido en México es que cuando un periodista es agredido, cuando un periodista es acosado, se ha dado mucho que los medios de comunicación desgraciadamente desconocen a sus periodistas, corren a sus periodistas, y esto lo puedo hablar con toda certeza porque en algún momento yo hice investigaciones, investigué la historia de vida en su sentido de profesional. Quería hacer un retrato de los periodistas que habían sido asesinados en México, y para estas semblanzas de los periodistas, en varios casos que habían sido periodistas o desaparecidos o asesinados, me encontré con que sus medios de comunicación no los respaldaron. No respaldaron ni siquiera la exigencia de la investigación sobre sus casos. Entonces, desgraciadamente, en México aún no hay una unidad entre los medios de comunicación que lleve también a una exigencia generalizada de gremio, del respeto y protección para el trabajo periodístico. Entonces, sí ha sido difícil salir adelante con este tipo de investigaciones, pero bueno, también creo que el hacer que el trabajo trascendiera, en mi caso a nivel internacional, y plantearlo, por ejemplo, en investigaciones ya de carácter global. Yo he publicado en medios de comunicación europeos, en estos libros que están míos, han sido publicados por una de las editoriales más importantes a nivel internacional. Entonces eso de alguna manera pues te da el respaldo para el trabajo que estás difundiendo, pero nunca habrá certezas suficientes que garanticen la seguridad del periodista. El periodista, desgraciadamente, siempre está al filo de la navaja cuando está haciendo investigaciones serias y cuando está haciendo investigaciones que sean, sí, imparciales. Dicen por acá... dicen que el origen es porque los periodistas corren el riesgo al hacer investigaciones delicadas y rara vez la gente quiere figurar como fuente. ¿Se cataloga esto como periodismo? No, yo no lo catalogaría como periodismo, y aquí entramos a una reflexión también importante para nosotros como profesionales de la comunicación. Las redes sociales son una plataforma fundamental en estos tiempos para la comunicación, pero nada va a sustituir tampoco el trabajo del periodista. El periodista como profesional de la información
debe trabajar con ese rigor del que yo hablo tanto, pero eso requiere una profesionalización constante, como el de este diplomado, por ejemplo. Entonces, los profesionales de la comunicación tenemos una preparación previa para el tratamiento de la información. Yo estoy convencida, a pesar de lo que a mí me ha tocado vivir y que he visto que otros colegas han padecido, pues yo no he estado dispuesta a dejar mi trabajo periodístico y tampoco he firmado desde el anonimato ningún trabajo. Y creo que a veces el hacer esto de recurrir como a tratar la información como sátira, como sin rigor alguno, eso no es periodismo. Y debemos también nosotros dejar claro en la sociedad, y esto se hace a través del trabajo profesional, que el trabajo que nosotros hacemos tiene un sentido para la sociedad. Tiene un sentido que no puede ser sustituido ni con rumores. Los rumores no son periodismo, ni con un tratamiento satírico, como hoy en efecto se hace mucho a través de las distintas plataformas, pero eso de ninguna manera es periodismo. Dice, acá, es que son largas las preguntas. Dice por acá, hola, soy Rocío Franco del sur de Guerrero. Hay una preocupación generalizada acerca de los protocolos de seguridad. De acuerdo con lo que hemos estudiado, creo que la tendencia es hacia que el trabajo del periodista sea independiente por el cambio de paradigma en los medios. ¿Qué aconsejas para desarrollar protocolos de seguridad y protección personal? Ay, Rocío, me haces una pregunta bien difícil. Primero, sí, en efecto, la tendencia es hacia el periodismo freelance. Incluso, por ejemplo, en Europa, donde me tocó estar por este tema de exilio, pude observar que cada vez hay más tendencias hacia el periodismo freelance en los modelos de trabajo, pero sobre todo como que visualizamos mucho el tema de la investigación periodística o el periodismo de investigación en este modelo, porque requiere otro tipo de tiempos para la propia investigación, que a veces los medios de comunicación como que no están muy dispuestos a ceder en esto, ni tampoco a invertir en investigaciones periodísticas, lo cual es lamentable, porque una buena investigación periodística hace la diferencia para que un medio de comunicación también destaque. ¿Qué más dice por acá? Bueno, Rocío, decía yo el tema del riesgo. Creo que los primeros que debemos aprender a cuidarnos somos nosotros los periodistas. Y este cuidado que debemos hacer, los protocolos de seguridad, tienen que ver también con nuestro trabajo cotidiano, que este trabajo sea un trabajo limpio, le llamaría yo. ¿Y a qué me refiero? A que sea un trabajo que tenga la finalidad de publicar la información, no de hacer un uso adecuado de la información, porque esto también ocurre en el gremio. Y el que el periodista sea transparente en su actuar, esto también tiene que ver con el buen periodismo, que el periodista haga investigaciones por el interés público y no por consigna. Dice por acá, pues ya no veo más preguntas por acá. No sé si la doctora Lozano pudiera comentarme cuáles ubica más. ¿Me escuchas, Ana Lilia? Sí. Mira, aquí tengo una de Roy Moncada de Nicaragua. Dice, Ana Lilia ha hablado de lo grave que es caer en la autocensura. Y es cierto, porque ya son suficientes los factores externos a la hora de investigar y que limitan mucho el ejercicio del mismo. Pero ¿qué hacer para estar lo menos expuesto?
Pongo un caso puntual y que tiene que ver con la crisis de mi país. Por solo informar de lo que pasa, se han amenazado a varios colegas teniendo que huir unos a otros países por estar en riesgo su vida, y otros como Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, estar preso y enfrentar un proceso judicial por solo hacer periodismo. Sí, qué difícil situación están viviendo los colegas en Nicaragua, y por supuesto que mi solidaridad con todos los colegas, porque es todo, las condiciones que tiene actualmente el país, difícilmente se puede hablar de que el periodista debe hacer su trabajo con plena libertad, cuando estamos viendo cómo en Nicaragua se están haciendo allanamientos a instalaciones, a oficinas. Yo padecí esos allanamientos también, y padecí el que se me recuerdan que hablaba yo de que denuncié ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas el acoso en mi contra, y en ese gobierno, en una Procuraduría General de la República, en lugar de defender al periodista como víctima, como denunciante de esos hechos, se me abrió una investigación a mí por como indiciada, se me amenazó con detenerme, porque en uno de esos allanamientos a mi oficina se ordenó un arresto en mi contra, y cuando, para evitar el arresto, el abogado me llevó mi amparo a firmar, y cuando se otorgó ese amparo para que no me arrestaran, hubo una acusación en la Procuraduría General de la República de que yo misma había falsificado mi propia firma en ese amparo, y con ese argumento se me abrió una investigación como indiciada por falsificar mi propia firma, algo totalmente absurdo. Entonces, yo sé de lo que habla el colega de Nicaragua, porque me tocó padecerlo. Y ahí es donde entra uno a la disyuntiva de ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena el seguir adelante con mi trabajo? Yo enfrenté ese acoso judicial tremendo, enfrenté ese intento de arresto, enfrenté el que fuese yo indiciada. Imagínense, son casi, no sé, como casi 10 años, y no sé si en cualquier momento me puedan arrestar o no. O sea, no sé en qué quedó esa averiguación previa tan absurda que abrió la Procuraduría en mi contra. Y sí es bien complicado y triste el plantearte el no publicar más por las implicaciones que puede tener ese tema. Yo he visto, y esta es han sido iniciativas que plantearon colegas, por ejemplo, en Colombia, en los años 80, 90, cuando los bombazos, los atentados contra los medios de comunicación, se planteó las estrategias de publicaciones colectivas, de publicaciones en estos modelos donde ya no era un periodista o un medio planteando cierta información, sino muchos medios, y entonces era esta lógica de no nos pueden atacar a todos. Y esta iniciativa también se llevó a Perú posteriormente, en años todavía de dictadura, y creo que funcionó en esos países. Y bueno, a mí me tocó escuchar a colegas de esos países hablar de que sí funcionaba en situaciones como, por ejemplo, de riesgo, ¿no? De donde es prácticamente la situación generalizada del país la que impide el que el trabajo periodístico se siga haciendo. Pues yo lo que diría es que a los colegas de Nicaragua lo importante es que haya unidad entre el gremio profesional, en que el colega que en Nicaragua en estos momentos. Y bueno, creo que se puede buscar maneras de publicar la información. A veces se ha tomado opción de que se publique no dentro del país, sino por la prensa internacional, que la prensa internacional, bueno, los gobiernos están acostumbrados a tener siempre un como mayor, a pensársela más
en agredir a un periodista de un medio internacional o a un medio de comunicación internacional. Creo que esa es una vía para la publicación, pero también urge el que las comunidades internacionales a nivel global pongan los ojos en lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hay organizaciones internacionales en materia de libertad de expresión muy serias que hacen un trabajo que realmente respalda el trabajo periodístico. En mi caso, yo tuve la ayuda total de la organización Artículo 19. Ese respaldo y ellos dan talleres también de protección para periodistas, de cuestiones legales para periodistas. Yo creo que también nos serviría acercarnos a lo que nos recomiendan este tipo de organizaciones que ya tienen experiencia en países en conflicto a nivel global. Esto es una recomendación que yo haría tanto para los colegas en Nicaragua, en estos países que tienen tanto conflicto y sobre todo una afrenta directa contra la prensa, pero también a los colegas mexicanos que están en las zonas que se llama ahora las zonas del silencio porque muchos periodistas han optado por la autocensura y miren, tampoco debemos generalizar en que la autocensura es algo reprobable para el periodista. Yo he estado en una situación de plantearme si valía la pena o no seguir adelante y creo que es algo que solamente cada colega en su contexto, con su historia, con su circunstancia, puede tomar esa decisión. Yo lo que diría es que antes de tomar esa decisión busquen todas las alternativas que tienen para no llegar a eso, porque es un estadio ya muy doloroso. Todos los colegas sentimos esa emoción, ese apasionamiento por nuestro trabajo, porque el periodismo es mucho más que una profesión. El periodismo es una forma de vida. Don Julio Scherer decía, el periodismo es mi segunda piel, y yo también lo siento así. Y creo que antes de plantearnos un tema de callarnos para siempre, de entrar en una situación de autocensura, hay que buscar todas las alternativas viables. Y creo que el hecho de que en estos momentos podamos tener comunicaciones a nivel global también nos pueden servir como una herramienta de protección. Y bueno, cerraría aquí con alguna pregunta. O doctora, si usted tiene alguna que quiera que responda. No, Ana Lilia, si tú quieres escoger una de las preguntas y las que queden pendientes, les damos seguimiento en el foro de colaboración. Adelante la que tú elijas. Pues bueno, dice yo por acá. Yo tengo una abierta aquí, si sí. quieres, para que no demorar. Es de León Ramírez de Newsweek. Dice: saludos, Ana Lilia. Tus investigaciones sobre Pemex han sido reconocidas por el presidente, pero la postura de Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus partidarios es la de descalificar constantemente a la prensa y organizaciones de la sociedad civil. ¿Debe cambiar algo en la forma en que hacemos periodismo? Es la pregunta que hace León, y termina diciendo: ¿cuáles consideras que deben de ser las estrategias para ejercer periodismo en estos tiempos? Bueno, creo que hemos estado hablando de todo ello. El periodista tiene un compromiso con la sociedad. Yo he estado observando que la sociedad mexicana ha empezado a tomar posiciones polarizadas y divididas, lo cual me duele mucho. Creo que esta etapa en la historia de México es una etapa bien interesante en la que puede haber grandes cambios positivos, pero eso requiere el trabajo de la ciudadanía en su conjunto. Y cito el tema del robo de combustible. Es un tema que dejó de ser un tema de crimen organizado en esencia una operación criminal para penetrar desgraciadamente en la sociedad. Si queremos que se resuelvan los grandes problemas de este país, los periodistas tenemos un papel fundamental como agentes de esa posibilidad de transformación, de cambio, pero la sociedad en su conjunto
necesita también hacer su tarea. Cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales, cada uno de los actores de esta sociedad tenemos un papel, una tarea por hacer en esos cambios que se esperan positivos para esta sociedad. Los periodistas, bueno, las herramientas o las maneras de hacer periodismo siempre van a ser las mismas. ¿Y cuáles deben ser esas maneras? Pues trabajar con honestidad, con rigor en las investigaciones y ser transparentes en nuestro actuar. El que cuando nosotros emitimos una opinión sobre algún tema o hacemos algún señalamiento es porque lo estamos haciendo con pruebas de lo que estamos diciendo y con esos datos duros que son inobjetables. Doctora, creo que ha llegado el momento de despedirnos. Yo veo muchas preguntas por acá y solo quisiera cerrar con la que Rocío nos dice, ¿crees que ser mujer vulneraliza tu labor como reportera? ¿La ha dificultado? Sí, sí la ha dificultado. El trabajar este tipo de temas hasta hace unos años en México era también como desdeñada el trabajo que podría hacer un periodista. En mi caso, sí enfrenté ese tipo de situaciones, enfrenté el que se quería hacer en este acoso que padecí. El acoso fue más intenso por cuestión de género. Yo estoy convencida de que si muchas de las agresiones que hubo en mi contra ocurrieron porque soy una mujer periodista. Y esta es una situación que también debemos hacer conciencia de si este riesgo que tenemos a veces por cuestión de género, pero ¿qué nos toca hacer? Bueno, demostrar que las mujeres, igual que los hombres profesionales en este país, profesionales de la comunicación, hacemos un trabajo serio, un trabajo que exige respeto, porque es el mismo respeto que nosotros debemos tener cuando nos desempeñamos como periodistas profesionales. Gracias a todos por esta invitación. Ana Lilia, lamentablemente tenemos ya que despedirnos, pero te queremos agradecer de parte de toda la comunidad de periodistas que han participado y participan actualmente del diplomado, de parte de FEMS y de parte del Tecnológico de Monterrey y todo el equipo organizador de esta conferencia, que son varios colegas. Te queremos agradecer encarecidamente el que nos hayas podido compartir tu experiencia, no solamente profesional, sino también tu experiencia humana como persona y como mujer sobre este tema tan necesario y de tanta actualidad y tan importante para la democracia y la vida pública de nuestros países. Vamos a rescatar las preguntas que quedaron en el aire y ver de alguna manera canalizarlas a través del foro de colaboración que tenemos en nuestra plataforma, que es a través de la cual se conectan los periodistas. Para dar un espacio de tiempo nos pondremos de acuerdo contigo y les informaremos a ellos de que puedas dar respuesta muy breve por escrito a las preguntas que quedaron pendientes. Si te parece bien, procedemos de esta manera y pues te agradecemos nuevamente esta extraordinaria conferencia que es parte del ciclo de Voces de América Latina. Nuestra próxima conferencia es sobre periodismo de datos, que es un tema que tú también nos enfatizaste, y muchísimas gracias, Ana Lilia. Doctora Lozano, muchas gracias a ustedes. Yo celebro estos diplomados, los celebro porque el periodista siempre aprendemos algo. Y yo agradezco a todos mis colegas que estuvieron aquí, que me permitieron compartir con ustedes y pues espero que en otra ocasión nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias, Ana Lilia, gracias a todos y muy buen día. Hasta luego.